Gracias a Verónica y a Begonia. Y pasamos ahora a la última presentación de esta mesa 4, que recordamos que habla de educación, tecnologías y ambientes de aprendizaje. La presentación se llama La evaluación formativa a través de la elaboración de productos audiovisuales como forma de promover el aprendizaje profundo en la formación docente. Entonces le damos la palabra a Ana Dubois. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, la investigación con ese nombre, la evaluación formativa a través de la elaboración de productos audiovisuales como forma de promover el aprendizaje profundo en la formación docente, fue una investigación financiada por ANI en el marco del Fondo Sectorial de Educación, CFE Investiga, de la cohorte 2018. Fue desarrollada en el 2019 y sistematizada y escrita en el 2020. Allí está el equipo, yo soy una de las representantes del equipo de investigación, todas docentes del IFD de San Ramón y todas profesoras de Ciencia de la Educación. Ana Dubois es mi nombre, profesora de Epistemología, Graciela Servi, que es profesora de Historia de la Educación, pero en este caso estaba en su rol de coordinadora de Cineduca, Evangelina Méndez, profesora de Pedagogía, y Joana Tagliani, profesora de Psicología, pero en el equipo era la que tenía el rol un poco de observadora. Y el tutor de la investigación fue Pedro Ravela. Es una investigación sobre evaluación. Bueno, ¿por qué? Bueno, quedaron un poquito corridas las PPT, capaz que me quedaron muy grandes, pero bueno, el IFD de San Ramón tiene la particularidad de ser un instituto muy pequeño que trabajamos en forma interdisciplinaria muy cómodamente, y esta experiencia, que nosotros después la volvemos objeto de investigación, tiene que ver con trabajar con la producción de audiovisuales, o sea, también trabajamos con cine, pero un cine creado por los estudiantes, en este caso de magisterio, y el contenido de la disciplina, en este caso, en mi caso es epistemología, trabajando coordinadamente con la coordinadora de Cineduca. Desde el 2014 venimos realizando estas experiencias y el propósito de la investigación es analizar los efectos sobre el aprendizaje en estos estudiantes de magisterio a través de, siendo evaluados ellos por medio de la elaboración de productos audiovisuales. Bueno, lo otro es que nos interesaba especialmente pensar en la evaluación en la formación de educadores. Para la investigación lo que hicimos fue crear ciertas categorías. El nombre de la investigación es la evaluación por medio de los audiovisuales como forma de promover el aprendizaje profundo. Bueno, esto fue todo un tema, ¿no? Definir, digamos, le pusimos aprendizaje profundo, pero podría haber sido aprendizaje o podría haber sido buen aprendizaje. Lo que hicimos fue crear ciertas categorías que nosotros entendemos que son atributos de un buen aprendizaje o de un aprendizaje profundo. A partir de la lectura de una bibliografía variada, entendimos que esto que aparece en pantalla, sentido, creatividad, motivación, trabajo cooperativo, autonomía y metacognición, son atributos que tienen que estar presentes en un buen aprendizaje en los estudiantes de formación docente. Entonces funcionaron como criterios y también funcionaron como categorías de análisis en el momento del análisis de los resultados. Entonces definimos así como muy brevemente estos atributos, entendiendo por sentido cuando el conocimiento aprendido se torna propio, la creatividad como la generación y expresión de ideas y significados de manera singular, la motivación como aquella participación activa y sostenida durante el proceso de aprendizaje, el trabajo cooperativo como la realización de actividades diversas por parte de los diferentes estudiantes para una tarea común, autonomía como la elección y la toma de decisiones responsables, y la metacognición, conocer las estrategias y procesos de aprendizaje propios. La metodología, lo que aparece allí es el tipo de metodología que se utilizó, experimental, exploratoria, descriptiva y cualitativa. Concretamente, en el IFD de San Ramón tenemos 2 primer año y 2 segundo de magisterio. Entonces, la intervención fue hecha en Pedagogía 1 en primero
y en epistemología en segundo. Entonces se eligió un grupo que fue el grupo de intervención de primero, un grupo de intervención en segundo y los otros grupos de control o grupo testigo. Ahí aparecen las distintas etapas de la investigación, primero con un formulario que tuvo como intención conocer la población con la que estábamos trabajando, las características socioeconómicas, académicas y sobre todo las experiencias de evaluación que tenían estos estudiantes de los 4 grupos. Se hicieron entrevistas eligiendo 4 estudiantes de cada uno de esos 4 grupos, a todos se les hizo las mismas preguntas, una entrevista en profundidad y luego una prueba escrita un poco como para conocer también alguna de las digamos, cómo ellos argumentaban, reconocimiento de conceptos, bueno, determinadas estrategias, sobre todo cognitivas. Después, el primer parcial fue el mismo para todos, se puso una autoevaluación al momento que finaliza ese primer parcial, se realizaron actividades de observación y los docentes íbamos registrando además durante todo el proceso. Y en la tercera etapa, que también hubo clases de observación y registro, y ya se comenzó a gestar el segundo parcial, que era a los grupos de intervención la elaboración de un audiovisual, que finalmente se concreta en esa cuarta etapa, donde ese segundo parcial de epistemología y de pedagogía fue la creación de un audiovisual. Luego volvimos a entrevistar a los mismos estudiantes que habíamos entrevistado antes, después de haber tenido esa experiencia. Ellos todos realizan la autoevaluación, continuamos con observaciones y registro. Entonces, la clave de todo esto es este segundo parcial, que fue la creación audiovisual situada. ¿Por qué? Porque es una creación audiovisual en formación docente, no es realizada por estudiantes de cine, ¿no? Por eso está pensada en clave pedagógica, por supuesto que también estética y ética. Y va acompañada de un texto donde los estudiantes establecen explícitamente las relaciones entre aquello que leyeron en los textos de la disciplina y lo que ellos ponen en este nuevo lenguaje, el lenguaje audiovisual, buscando que expliciten esas vinculaciones. La ficción, trabajamos con los 2 géneros básicos, digamos. En pedagogía se creó una ficción y en epistemología un documental que se llamó Creando Saberes, que fuimos a filmarlo a la Quebrada de los Cuervos, por eso Quebrando Saberes, y además tiene que ver con los contenidos del curso, que eran bastante críticos en ese semestre. Bueno, los resultados, acá hay un montón, capaz que no vale la pena que lo lea todo, pero lo que fuimos haciendo fue, a partir de las entrevistas, de las autoevaluaciones y de las observaciones, fuimos recogiendo algunas expresiones de los estudiantes después de haber vivido ese segundo parcial, pero de todos los estudiantes. Entonces, lo que fuimos dándonos cuenta es que aquello que nosotras intuíamos por haberlo vivido desde el 2014 realmente se daba, ¿no? Nosotros sistematizamos de alguna manera una experiencia que tenía mucho tiempo. Y pudimos darnos cuenta que los grupos de intervención desarrollaron aquellos atributos de un buen aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que aparecen en las diapositivas son abajo, en cursiva, las expresiones de los estudiantes que para nosotros eran indicadores de esa categoría, ¿no? Bueno, no quiero leer todo esto porque es muy largo, pero voy a tomar uno como ejemplo. Con respecto a la autonomía, al inicio, todos los grupos presentan limitar autónomamente, están constantemente buscando la aprobación de los docentes. En la etapa final, luego del segundo parcial, se evidencian diferencias, reconocen posibilidades de emitir opiniones personales o les generó la sensación de libertad. Y esto es mucho más notorio en los estudiantes de los grupos de intervención. Luego aparecen algunos emergentes, algo que quedó un poco por fuera de lo que son estas categorías, y que nosotros observamos que en los grupos de intervención el proceso
adquiere mayor relevancia que el resultado. O sea, todo el proceso de armar ese parcial que era, por ejemplo, en el caso de epistemología, pensar las preguntas, elegir a quién se iba a entrevistar, hacerlo siempre en base a los textos trabajados, entusiasmó y generó mucho más compromiso y era mucho más importante que el momento del parcial en sí mismo, ¿no? De hecho, se olvidaban que era un parcial. Después, otra cosa que nos empezó a pasar es que los estudiantes comenzaron a problematizar la práctica de evaluación. En los momentos que hacíamos las entrevistas, en un momento decían, bueno, pero entonces, ¿qué es evaluar? O sea, como se comprometieron en el proceso y ellos mismos lo problematizaron. Luego, otra cosa que surge a partir de estas... de las entrevistas y de la autoevaluación, es cómo el error, el equivocarse, el que algo no salga bien, se resignifica. O sea, no es una cosa tremenda, ¿no? Es algo que se subsana y se hace en forma colectiva. Por eso es importante el lugar de los otros, no solo de los otros del grupo con los que se realizan los audiovisuales, sino de los otros a los que les iban mostrando en el proceso lo que iban realizando y recibiendo opiniones. Otros, por ejemplo, una de las cosas que sucedió es que el Liceo de San Ramón todos los años organiza un congreso, que lo hacen los estudiantes, y los estudiantes del IFD fueron a presentar su trabajo, y entonces también había otros de otras instituciones participando de este parcial. Y bueno, el rol del docente cambia significativamente, ¿no? Ya el docente se involucra de otra manera y hay una relación como mucho más horizontal. Bueno, los dos audiovisuales de ese año, digo de ese año porque hay otros en el sitio de Cineduca San Ramón, hay muchos anteriores, y este año volvimos, reincidimos con la experiencia, esta vez fue en Aiguá, y bueno, sí, trabajamos con permacultores y con la escuela de Aiguá, que es un internado de niñas. Entonces, el documental Quebrando Saberes y la ficción Reconociéndonos. Bueno, interrogantes que nos quedaron sobre la actividad. Las actividades con estas características pueden ser universalizadas, o el hecho de que salgan y que nos salgan bastante bien tiene que ver con las características del lugar o con qué. Sobre los estudiantes, qué marcas dejan en los estudiantes estas experiencias durante su formación, si las proponen en otros cursos, si las replican en sus prácticas docentes cuando ya son docentes, de qué manera. Y a los docentes, bueno, qué desafíos se presentan a los docentes que nos involucramos en estas propuestas pedagógicas. Como divulgación están estos dos documentos, digamos, el primero es el dossier de la investigación, que está en formato papel, está en todos los institutos, en todos los IFD y en todos los CERP del país, y también en el repositorio del CFE. Y lo otro que surgió fue una libreta para la creación audiovisual, que en realidad es, digamos, nuestra experiencia, todo el camino recorrido y sobre todo muchas preguntas para quien quisiera transitar ese camino. Y después, bueno, la difusión se encargó la ANI, hay un video donde los estudiantes allí relatan, y bueno, y esta investigación además tuvo repercusiones porque los estudiantes que estaban en segundo y que fueron a 33 a hacer el documental, cuando el proyecto Enebro hace la convocatoria, estando en cuarto, convocan a las docentes y nos dicen vamos de nuevo a 33 y vamos con un proyecto de extensión. Este proyecto de extensión, que fue en el 2021, ya no fue nosotros ir a preguntar cosas allá, sino fue todo el año un diálogo que se llamó Encuentro de Saberes, donde nosotras, bueno, eso es otro capítulo, pero digo, tuvo repercusiones la investigación y continuó. Gracias. Bien, agradecemos entonces a Ana, a Verónica, a Begoña, a Fernanda y a José, que han compartido sus procesos de investigación realmente muy interesantes. Y con esta presentación terminamos la mesa 4 de Educación, Tecnología y Ambiente de Aprendizaje.